Es muy grato para nosotros tener una charla internacional hoy. La verdad que estamos muy contentos, bueno, y siguen saludando, bienvenidos a todos, de Rosario también, Bogotá, Colombia, muy bueno. Mucha gente, muchos colegas acá de San Juan, de que había en materia de innovación legal. Estuve en algunas charlas también que organizaste con algunos colegas. La verdad que me pareció muy interesante, muy rico todo lo que hay por hablar. Así que bueno, así que nada, una breve presentación de Nicolás Bonina. Nicolás tiene una amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, liderando muchísimas empresas y muchísimos proyectos, no solo a nivel nacional, provincial y también nacional, en materia de infraestructura, obras públicas, transporte, energía eléctrica. Nicolás es fundador de Bonina Legal, bueno, ahí pudimos ver en Instagram la actividad tan rica que tiene en materia de marketing digital también. He podido leer muchos papers que tiene escrito en esta materia tan interesante. Así que bueno, Nicolás, sirva esto de presentación, agradecerte el convite. La verdad que creo que te mandé un mensaje por LinkedIn, no te demoraste en aceptarlo, ahí nomás me confirmaste. Se agradece un montón esa predisposición. Estoy convencido que esto es una materia o un tema que está en auge, así que para la presentación de la provincia de San Juan, creo que tu voz es muy autorizada y estamos muy expectantes de lo que podamos llevarnos en esta jornada de hoy. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación de Montañero Montañero. Antes que nada, gracias a todos por estar acá. Gracias a Belén, Bruno, Osvaldo y al Foro de San Juan por haberme invitado. Gracias a tantas caras conocidas y amigos que están acá. Isaac, la gente de Capellini que nos conocemos desde de Santa Fe, Elina, que nos vimos allá en el hackathon. Gracias a todos y sin más preámbulo, comparto pantalla nomás y arrancamos la presentación. Esto podría llevar 4 días enteros, entonces vamos a ir haciendo y cualquier cosa, seguimos la charla en las redes sociales. Bien, vamos a hablar de innovación legal, ¿sí? Ahí, más allá de la gran introducción que hizo Bruno, les comento efectivamente, toda mi vida me dediqué al derecho administrativo, la regulación económica, y hace unos años incorporé nuevas tecnologías e innovación legal, y soy docente, autor de diversos papers, y actualmente estoy en Legal Hackers Argentina, la Asociación Legaltech Argentina, junto con el Colo, y armando una red regional latinoamericana de profesionales interesados en innovación legal, también junto a ISAC. Así que, nada, breve introducción mía, y vamos con la agenda de hoy. Vamos a tratar de comprimirla dentro de 1 hora y después dejar espacio para preguntas. Vamos a partir, como bien comentaba Bruno, los expertos consideran que el impacto de la tecnología en todas las industrias y profesiones va a ser igual al de la electricidad, ¿sí? Y esto hoy viene generando 3 desafíos. Toda esta transformación digital del sector jurídico se viene generando a partir de 3 desafíos específicos, que es el desafío de más por menos, la liberación o competencia, como la llamo yo, y la aplicación de tecnologías emergentes al sector jurídico. Que todos estos 3 desafíos obviamente se vieron totalmente potenciados por la cuarentena, ¿sí? Si bien acá se venía hablando un poco y afuera se venía hablando bastante más de estos desafíos en el sector legal, la cuarentena, el trabajo remoto hizo que esto explotara.
Después vamos a ver cómo nos adaptamos a estos 3 desafíos, y para eso vamos a hacer un repaso de algunas herramientas, técnicas y disciplinas que podemos ir aplicando, como el Legal Design, que incluye contratos visuales y el derecho visual. Lo que hoy es gestión de proyectos ágiles, o Agile Legal Management, y lo que es Legal Operations, que es lo que, de todas las disciplinas, la que más está teniendo impacto últimamente, sobre todo en lo que son departamentos in-house. Bien, vamos a empezar por el primer desafío, que es el desafío más por menos. ¿Y qué significa, básicamente? Estos 3 desafíos los planteó un teórico británico, creo que se llama Richard Susskind, ¿sí? En un libro que es Los abogados del mañana. El desafío más por menos plantea que los clientes exigen más y mayores resultados y tareas con menores recursos, ¿sí? Sea menos presupuesto o un replanteo a la baja de los honorarios. Cuando hablamos, acá 2 aclaraciones terminológicas. A partir de ahora vamos a hablar siempre de organizaciones legales, organizaciones de servicios legales, que pueden ser estudios jurídicos, que pueden ser departamentos de legales in-house, que pueden ser una dirección de asuntos jurídicos de un organismo público, o también puede ser un organismo judicial, una fiscalía, una defensoría, un juzgado, ¿sí? Cuando hablamos de clientes, si es un estudio jurídico, por ejemplo, va a ser el cliente externo. O cuando es un departamento de legales in-house, el cliente es el cliente interno siempre. ¿Cuál es el cliente interno? Es el presidente, el CEO, el directorio, si es una pyme, el dueño de la empresa, y también las otras áreas, ¿sí? Por ejemplo, si hay que abastecer de mayor eficiencia en la generación de contratos al área comercial, es el cliente ahí, es el área comercial de la empresa. Entonces, el desafío más por menos se resume en que nos piden más resultados con menos recursos, ¿sí? Y esto se baja a la práctica en que los departamentos in-house, como tienen menos presupuesto, reducen el número de abogados internos, a la vez hay menos presupuesto para contratar firmas externas, y esto a ellos les genera igualmente mayor trabajo legal y mayor trabajo de compliance, ¿sí? Con mayores riesgos. Y a la vez, cuando pasamos a los estudios externos, el primer impacto es que hay menos presupuesto para contratar estudios externos, con lo cual hay reducción de ingresos, hay reducción de abogados también, y hay mayor flujo de trabajo. Este es básicamente el primer desafío con el que nos encontramos. El segundo desafío con el que nos encontramos es lo que yo llamo competencia, que Richard Susskind llama liberación. Históricamente, ¿sí? El monopolio de la incumbencia para ejercer el derecho lo tenemos los abogados, ¿sí? Y esto por ahora viene siendo así, y ya se están haciendo planteos en Estados Unidos, y en Inglaterra, el Reino Unido ya está liberado, para que nuevos actores también puedan ejercer el derecho, asesorar jurídicamente, sin necesidad de ser abogados matriculados, ¿sí? Y esto nos lleva a ver el ecosistema de actores en el sector jurídico que también son competidores, ¿sí? Antes teníamos estudios jurídicos y departamentos legales in-house. Ahora tenemos un montón de nuevos actores. Tenemos los estudios jurídicos como siempre. Tenemos estudios jurídicos o organizaciones que, bajo el mote de New Law, que son, no sé, estudios jurídicos 100% digitales, estudios jurídicos que tienen lo que se llama Alternative Fee Arrangement, ¿sí? Sistemas de honorarios alternativos a los históricos de los estudios jurídicos, que terminan siendo más eficientes o más económicos para los clientes externos. Tenemos lo que se llaman LPOs, que son Legal Process Outsourcing, que son o estudios jurídicos que tercerizan abogados o directamente empresas que lo único que hacen es tercerizar paralegales, por ejemplo, ¿sí? O abogados paralegales, semi-senior y senior. Entonces, si un departamento de legales in-house
necesita para un proyecto, para un due diligence, simplemente hacer revisión documental, no hace falta que contrates, como históricamente hacía, al estudio jurídico, que con el sistema piramidal de organización, factura por paralegal, factura por semi-senior, factura por senior y factura por socio. Va y contrata directamente paralegales a un precio más bajo para que los ayuden en el mismo departamento legal a hacer la revisión documental. Hay una empresa enorme que se llama Axiom, que desde el 2001, 2002 empezó a trabajar con este modelo de negocio. Hoy atiende a casi todas las empresas de Fortune 500, ¿sí? Como para que se den una idea del volumen que maneja esta empresa. Después tenemos la Big Four. Las Big Four históricamente son consultoras de management estratégico. Bien, cada vez se van ampliando más en los servicios que prestan, y en el último mes salieron varias noticias de Deloitte y White también, haciendo es abriendo enteros de management legal. Entonces, en la mayoría de los países, las Big Four todavía no pueden ejercer el derecho, pero lo que hacen es, se están empezando a encargar, con las mismas herramientas que ya tenían de management estratégico, a bajarlas al sector legal, ¿sí? Entonces, acá nace una diferencia que afuera está un poco más clara, que es la práctica del derecho y el negocio jurídico, ¿sí? O la práctica de la abogacía y el negocio de la abogacía, ¿sí? El negocio legal, ellos, la Big Four, lo están empezando a poner en su radar de manera más sistemática. Esto también nos saca trabajo a los abogados. Los Legal Process Outsourcing ya los vimos, los Service Providers, que son también empresas legales, no son estudios jurídicos, que o proveen software, o proveen una mezcla de software y capacitación, o proveen capacitación y servicios, consultoría. Por ejemplo, hay una empresa enorme que se llama Elevate, que también asesora a grandes empresas en Estados Unidos, que ellos no desarrollan software, pero lo que sí hacen es, por ejemplo, si hay que bajar un sistema, todo un proceso de due diligence, ellos hacen la consultoría y el project management de eso. Entonces, de esa manera agregan eficiencia a un servicio que previamente prestábamos los abogados, ¿sí? Y después, o los estudios jurídicos, para ser más correctos. Y después las empresas Legal Tech, que son las que directamente brindan software. Por ejemplo, no sé, Cleros, que es un caso de una empresa argentina, o tenemos, no sé, cualquier empresa, Kaira, que es extranjera, que lo que hace es software de contract management, ¿sí? Todos estos actores hoy, básicamente, están peleando por los mismos clientes, ¿sí? Y lo que pasa, un poco en este proceso de transformación digital, es que el cliente, sea cliente externo, sea el departamento legal cuando actúa como cliente externo, si tiene un caso, por ejemplo, un due diligence, lo que ahora hace, antes quizás lo contrataba a un estudio jurídico, como máximo a 2 estudios jurídicos, y le pasaba todo el due diligence. Bien, ahora lo que hace es decir, bien, para lo que es revisión documental, contrato a una empresa que me tercerice para legales, me sale más barato. Para las actividades de mayor valor agregado, contrato a un estudio jurídico. Si necesito automatizar algo, bueno, contrato a un Alternative Legal Service Providers o a una empresa Legal Tech que le pago la licencia del software. Y el resto de lo que puedo hacer yo, lo hago yo. Entonces, uno de los fenómenos que está sucediendo es que los casos que antes venían cerrados, empaquetados y nos los pasaban a los estudios jurídicos, ahora se pueden descomponer y se empiezan a descomponer, y hay más actores que pelean por tareas o segmentos más chicos. Y el último desafío es la tecnología, ¿sí?
Y la tecnología, o lo que pasa con la tecnología es que nos lleva a este proceso de comoditización de la abogacía, ¿sí? Cuando la aplicamos. Y esto tiene dos connotaciones negativas y una positiva. Las negativas son a corto plazo. La primera es que a medida que aplicamos tecnología, nos volvemos un commodity. El commodity entra dentro del juego, el precio del commodity entra dentro del juego de la oferta y la demanda, ¿sí? Y no se diferencia por ningún tipo de característico o valor. El petróleo es petróleo, no importa de dónde lo saquemos, y si la OPEC, y si baja la demanda de petróleo y la OPEC no se pone de acuerdo para bajar los precios del petróleo, para bajar la producción, el precio del petróleo se desploma, ¿sí? Que es lo que pasó en marzo, por ejemplo. Hoy con la abogacía está pasando un poco eso, ¿sí? Cada vez a los abogados nos cuesta más diferenciarnos, más poder comunicar cuál es nuestro valor agregado, y entonces el precio tira a la baja. Y el segundo problema de la incorporación de tecnología es que, como nos hace salir de nuestra zona de confort, tenemos que invertir en rediseñar procesos, en incorporar tecnología, en modificar o gestionar de manera distinta el talento o el capital humano, se incrementa la inversión y se reducen los ingresos. Entonces, en el corto plazo, lo que vemos es reducción de ingresos. Ahora, yo llamo un poquito la atención a poner el foco en la última etapa, en el aspecto positivo de la comoditización, que es que a mediano y largo plazo nosotros logramos automatizar nuestros procesos y tareas. Esto nos genera una reducción de costos, a la vez nos permite escalar nuestros servicios, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de escalar es esto, ¿no? Que yo hoy estoy dando desde Buenos Aires este conversatorio e Isaac desde México nos está escuchando. Si hubiera sido esto hace un año atrás, hubiera viajado a San Juan. Entonces, no es tan escalable el servicio sin la tecnología de por medio. La comoditización y la aplicación de tecnología a la profesión nos permite escalarla. Y a la vez nos permite lograr una ventaja competitiva si lo hacemos antes que la media. Entonces, innovar e incorporar tecnología hoy sí es un costo marginal, sí nos saca de nuestra zona de confort, pero si lo consideramos como una inversión, el día que crucemos el punto de quiebre, vamos a estar liderando nuestro sector. ¿Okay? ¿Y a qué me refiero con punto de quiebre? A esto. Esto es la teoría de difusión de la innovación de Everett Rogers, y después tiene una vuelta de rosca que la planteó Jeffrey Moore. Esto es cómo se incorpora cualquier tipo de innovación a un sistema social, ¿sí? Empezamos con los innovadores, que son los entusiastas, y los visionarios, y esto termina formando más o menos un 16% de la masa crítica. ¿Sí? Cuando llegamos a este porcentaje de actores que incorporan la innovación, se produce el punto de quiebre. Y los pragmáticos, que todavía no se habían animado, incorporan también la innovación. Cuando llegamos acá, estamos captando el 50% de la cuota de mercado. Eso significa que estos primeros actores que incorporan la innovación logran captar el 50% de la cuota de mercado. Y como generan la ventaja competitiva, porque fueron los primeros que la incorporaron, tienen mayor posibilidad de captar el otro 50% de la cuota de mercado. Después vienen los conservadores, que incorporan la tecnología o la innovación una vez que ya tenemos el 34, 40, casi 50, así 50 y pico por ciento, y finalmente los rezagados. Siempre ese es el punto clave, me parece, que es si nos encontramos entre este grupo de personas o de actores y este grupo de actores, tenemos mayores chances de captar mayor cuota de mercado. ¿Sí? Que cuando hablamos de innovación, muchas veces las grandes empresas, las grandes organizaciones, grandes estudios se encuentran acá, son conservadores porque tienen un modelo de negocio que les viene funcionando desde hace tiempo. Entonces, es la oportunidad para, diríamos, pegar el salto.
invertir hoy y salir de nuestra zona de confort. Efectos de la tecnología legal en las tareas y no en los trabajos, ¿sí? Se habla mucho siempre de que los robots van a sustituirnos, y eso está lejos de suceder hoy. Sí hay que tener en cuenta que la tecnología va a reemplazar a los humanos en algunas tareas, sobre todo en las repetitivas y escalables, ¿sí? Hoy por ahí un software de eDiscovery que sirve para relevar todos los documentos de un due diligence quizás es caro. Hoy, en 5 años ya no va a ser tan caro, y probablemente vaya a reemplazar a los paralegales que hoy lo están haciendo. Y nos convenga reemplazarlos, porque al reemplazarlos vamos a ser nosotros más eficientes. Pero el otro efecto que no se habla tanto de la tecnología es que nos va a servir para complementar y para aumentar nuestra capacidad para realizar tareas. Y a la vez, este complemento y aumento de nuestra capacidad tiene otra vuelta de rosca, que es nosotros vamos a tener que entrenar a las tecnologías. Entonces, mucho de las tareas que antes, que jamás se nos ocurrieron que íbamos a hacer, vamos a empezar a hacerlas. Y ahora más adelante vamos a ver casos concretos en los cuales nosotros vamos a necesitar trabajar de otra manera, reconvertirnos, ¿sí? Por ahí no vamos a estar haciendo contratos rutinarios de poco valor agregado para las áreas comerciales, pero vamos a estar haciendo protocolos de cómo, de cuáles son los parámetros que las áreas comerciales tienen que tener para aplicar tal o cual template o plantilla de contrato. Y el contrato va a estar automatizado y vamos a tardar 1 minuto en hacerlo, o en 50 o 30 segundos, ¿sí? Nuestro trabajo va a quizás empezar a ser armar protocolos, por ejemplo. Bien, esos son los 3 desafíos, y ahora vamos a cómo podemos adaptarnos a esto y cómo podemos, qué herramientas tenemos a disposición hoy en día para aplicar transformación digital y sobre todo para innovar en nuestras organizaciones. Y vamos a arrancar con un tema que a mí me gusta mucho, hoy está muy de moda, que es el legal design y el derecho visual. ¿Y qué son estas disciplinas? Básicamente, el legal design es una metodología para innovar en el sector jurídico centrada en el usuario. El derecho visual implica aplicar herramientas visuales a documentos, negociaciones, términos y condiciones, a lo que se les ocurra. En los contratos visuales, ¿sí?, son contratos con ayudas gráficas que facilitan la gestión contractual. ¿Y por qué diseñar los servicios legales? Esto es lo más interesante. Bien, si nosotros diseñamos con herramientas y metodologías de legal design, vamos a tener un mindset integral, ¿sí?, una visión integral de los problemas y de las soluciones que nos va a permitir, primero, prevenir. Eso es algo también que está cada vez más en boga, y es la necesidad de los departamentos in-house de prevenir para ser eficientes y ahorrar costos. Si podemos prevenir, entonces efectivamente vamos a ser más eficientes y más efectivos. Esto nos va a ayudar a optimizar nuestros servicios y sistemas jurídicos, a la vez que vamos a poder hacer más accesibles estas soluciones jurídicas y más centradas en el usuario. Si logramos todo eso, vamos a estar innovando, ¿sí? Y va a ser un plus y un valor agregado para nuestros clientes. Legal design o diseño legal, ya bajando a un concepto un poco más específico, es esto: es una disciplina que aplica mindset, métodos, recursos, herramientas, toolkits, del diseño centrado en las personas al ámbito del derecho. ¿Para qué? Para resolver problemas jurídicos. ¿Cómo? A través de creando, ideando de manera colaborativa servicios, soluciones y modelos de negocios jurídicos que estén siempre centrados en el usuario de esas soluciones, que sean ágiles, que sean innovadores, que sean eficaces y sean accesibles. Legal design se basa, siempre está centrado en las personas. Entonces nosotros vamos a tener técnicas, no sé, por cada empresa, estoy hablando, no sé, Telecom de Alemania, IBM,
el gobierno de Canadá, digo, no, Volkswagen, digo, empresas enormes que cada una tiene sus propios manuales de aplicación o toolkits con distintos métodos, metodologías, recursos, pero para que tengan en cuenta, por lo general cuando nosotros necesitamos centrarnos en las personas para averiguar de qué manera agregarle valor, utilizamos herramientas como entrevistas profundas, si necesitamos, por ejemplo, hacer algún mapeo de alguna comunidad para alguna cuestión regulatoria, quizás a veces el investigador va y se queda 24 horas en la comunidad, duerme con ellos para entender qué les pasa, ¿sí? Hay una abogada, amiga y colega que aplica legal design al derecho de familia y lo trabaja con una psicóloga, y si tenemos o necesitamos impactos a nivel regulatorio, nunca está de más tener a un antropólogo o una antropóloga, ¿sí? Es iterativo, y cuando hablamos de que es iterativo es porque nosotros tratamos de definir cuál es el problema, tratamos de idear soluciones, generamos un prototipo, un proyecto, algo que nos permita decir, con esto vamos a desarrollar la solución, y la ponemos a prueba. Y una vez que lo ponemos a prueba vamos a tener datos, esos datos nos van a permitir redefinir de vuelta el problema, a ver si está bien, si podemos mejorar, y volver a bajarlo a distintas soluciones nuevas, a distintos prototipos nuevos, y esto es un proceso de mejora continua, no termina nunca, porque siempre estamos haciendo pequeños ajustes que nos permitan ser más eficientes, ser más efectivos, agregar valor y adaptarnos al cambio, ¿sí? Legal Design lo que nos permite también es tener una mentalidad que nos permita adaptarnos a un mundo que se llama el mundo VUCA, que es volátil, que es incierto, que cambia constantemente, y esta herramienta lo que nos permite es actuar y responder rápido ante los cambios de exigencia del mundo actual. Es colaborativo, eso significa que sí o sí las ideas y las soluciones salen del trabajo entre todos. El legal design no tiene la mentalidad de que venga el jefe o el salvador y nos dé la indicación precisa, sino que es un trabajo colaborativo en donde todos intervienen y aprendemos todos entre todos. Y los jefes lo que son, se convierten en líderes, ¿sí? Que pueden ir guiando este proceso. Y esto nos lleva a que es integral y multidisciplinario. Entonces, aplican, por lo general, en lo que es el mundo de los negocios, nosotros aplicamos mucho el hemisferio izquierdo, que es el sistemático, el racional, y un proceso de toma de decisiones basado en acumular un montón de datos, hacer focus group, testeos, no sé, estudios de mercado, y después aplicar una solución, un nuevo producto, un nuevo servicio. Bueno, acá lo que nosotros hacemos son fases convergentes y divergentes en las cuales aplicamos hemisferio izquierdo, si se quiere, o análisis y razón, y después ideas, y tiramos ideas, y tratamos, abrimos y aplicamos hemisferio derecho, ¿sí? Que es el hemisferio holístico que nos permite tener una visión integral del problema. Sí o sí nos exige entrar con una actitud especial, que tienda a la creatividad y que deje afuera prejuicios y confiar en el método, ¿sí? Y tratar de salir de nuestra zona de confort. Y se los puedo decir con experiencia del caso y de haber estado en procesos de legal design o de design thinking, y que uno al comienzo quizás, sobre todo nosotros que venimos de áreas más estructuradas, uno se siente incómodo. Pero una vez que se relaja y confía en el método, los resultados aparecen y suceden, ¿sí? Y después es visual, es completamente visual, y por eso siempre hay que tratar de generar prototipos de soluciones, aunque sea un dibujo, pero hay que tratar de bajarlo, y ahora vamos a ver los beneficios de lo visual también. Y un típico proceso de legal design
lleva estas 5 etapas, ¿sí? Explorar, interpretar, idear, prototipar y testear. La primera etapa es divergente, ¿sí? Y responde a la pregunta ¿cuál es el problema? Entonces ahí nosotros indagamos todas las opciones que se nos vengan a la mente. Después, una etapa convergente en donde describimos ese problema. Entonces ahí tenemos que tratar de interpretar y cerrar el problema a uno solo, y sobre ese problema que nosotros hayamos definido tenemos que idear. Y acá es cómo lo puedo solucionar, y tiramos ideas de vuelta. Y después, una vez que llegamos a múltiples opciones, la bajamos a una solución, prototipamos, y prototipar es cómo lo puedo desarrollar, cómo lo puedo llevar a implementar en la práctica. Y una última etapa que es cómo puedo testear esto, que es testearlo y es cómo puedo, si la solución propuesta funciona o no funciona, ¿sí? Acá abajo van a ver cuáles son las etapas, si son divergente, convergente. ¿Y cómo aplicar esto a la práctica en el derecho? Le voy a dar un caso del juzgado de Casas, acá en Capital Federal. Es un correccional, un juzgado correccional de acá de Capital Federal, y ellos tenían un modelo de citación para audiencias, y en una semana le cayeron creo que 2 o 3 personas que dijeron que no la entendían y por eso no se habían presentado en la fecha que tenían que ir. Entonces ellos tienen una cuenta de Twitter, que se las recomiendo, en donde postean un montón de recursos y de noticias relativas a tratar de hacer la justicia más accesible, ¿sí? Entonces ellos agarraron su modelo de citación a audiencia, el Word, y lo subieron a Twitter, y le preguntaron a la gente, le dijeron, miren, tenemos este problema, a ver cuál les parece. Tuvimos en esta semana 3 personas que faltaron a la audiencia. ¿Qué les parece? ¿Cuál les parece que es el problema? Y los usuarios entonces buscaron cuál podría ser el problema, ¿sí? Entonces exploraron y fueron interpretando y tirando sus distintas opciones de cuáles eran los problemas. El juzgado agarró, hizo un resumen de eso, le dijo, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, la parte de los usuarios de Twitter o de los seguidores de Twitter que tiraron cuáles eran podían ser los problemas, es esta primera etapa. La segunda, que es interpretarlo por parte del juzgado, fue esta etapa. Después el juzgado vino con ideas de cómo lo podían solucionar, y lo prototipó haciendo otro modelo de citación, y lo volvió a postear en Twitter y les dijo, bueno, díganos qué les parece. Los seguidores de Twitter volvieron acá y dijeron, mirá, nos parece que esto sí, esto no, cambiaría esto. Volvieron a bajarlo a la práctica, a interpretar si lo que están diciendo los seguidores de Twitter describía bien el problema o no, y después pasaron a esta nueva etapa para ver cómo hacer nuevas modificaciones, volvieron a hacer un nuevo prototipo, modelo de citación, y lo volvieron a postear en Twitter. Yo no sé si el juzgado efectivamente sabe que terminó siendo un proceso de legal design, pero es un proceso completo de legal design llevado a la práctica, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer para asesoramiento? Bueno, por ejemplo, yo lo llevé adelante para un descargo tributario. Lo mismo, exploramos el problema que tenía la empresa, tiramos distintas opciones, después lo bajamos, y esto lo hacíamos el problema era básicamente cómo probar determinadas cosas en una empresa tecnológica. Entonces, la parte de interpretar el problema lo hacíamos con los desarrolladores, después yo ideaba distintas soluciones y la tirábamos con el management. Yo lo bajaba al Word, a cómo sería el descargo, lo volvíamos a testear con el management y los desarrolladores, surgían nuevos problemas, volvíamos a interpretarlo nuevamente, bajando a cómo podríamos describir esos problemas y cómo podíamos probarlo, que era el mayor tema. Ideábamos soluciones. Cuando decíamos ideábamos soluciones, era bueno, ideábamos la solución, cómo bajar eso a un descargo y a la vez cómo probarlo con las herramientas que tenía la empresa. Prototipaba de vuelta el descargo y lo volvíamos a testear. Este proceso en una, digamos, consultoría para armar un descargo tributario llevó 2 meses.
Implica un trabajo multidisciplinario porque implicó a los desarrolladores de la empresa, el gerente de impuestos, la vicepresidenta financiera. ¿Para qué más nos puede servir el legal design? Para hacer contratos visuales, ¿sí? Hacer contratos visuales lo que tiene es que mejora la comunicación entre clientes y proveedores y mejora la gestión y la ejecución de ese contrato. En materia regulatoria, y creo que acá es uno de los mayores impactos que puede tener el legal design, que es se pueden generar sandbox regulatorios que son espacios de negociación en donde se juntan los usuarios de servicios regulados, donde se juntan los consumidores, bueno, donde se juntan las empresas o startups que tienen nuevos modelos de negocios, se juntan los reguladores, se juntan abogados de cámaras empresarias, y entre todos tratamos de entender los nuevos modelos de negocios, cómo proteger a los usuarios o consumidores, y a la vez cómo generar normativa que los proteja, pero que no impida el crecimiento de esos nuevos modelos de negocios, ¿sí? Esto, por ejemplo, en la ley de teletrabajo, perfecto, sería habernos juntados entre todos y ver cómo sacar una ley de trabajo remoto que no mate una nueva posibilidad de generar empleo y que a la vez proteja al empleado, por ejemplo, ¿sí? O las fintechs. Para el tema fintechs, en otros lados del mundo y acá también, se hizo alguna especie de sandbox regulatorio. El diseño legal también sirve para, si aplicamos Big Data, que es análisis de grandes volúmenes de datos, para obtener modelos estadísticos, para después saber qué normativa podemos modificar o no, qué impacto tiene, y de esa manera poder generar o marcos regulatorios que sean más coherentes y fáciles de acceder, o sistemas tributarios, ¿sí? Nosotros en la Argentina tenemos, por lo menos hasta marzo, teníamos 165 impuestos, y de esos 165 impuestos, solo el 6,66% recaudaba el 90%, ¿sí? Con lo cual, tenemos un 93,33% que recauda el 10%, y lo que genera son un cúmulo de tareas, de horas, de costos y de trámites que perjudican a la accesibilidad y al cumplimiento, ¿sí? Bueno, obviamente, como comenté en el caso del juzgado de Pablo Casas, el diseño legal sirve también para lograr que la justicia tenga procesos ágiles, que sean remotos, que sean accesibles, que sea accesible al justiciable, ¿sí? También nos sirven mediaciones, negociaciones, ciclos, y para asesoramiento legal, como comenté antes. Y ahora vamos con derecho visual. Y acá yo les voy a hacer, vamos a hacer una rápida dinámica, y les voy a pedir que piensen en una playa. De alguna vacación que tengan o de donde hayan estado, que les haya gustado. Bien. Si yo les pregunto, alguno habrá pensado en una playa con mar color turquesa, otro con mar color azul, otro una playa con palmera, en alguna de sus imágenes habría un bote o un coco o lo que fuera, ¿sí? Nicolás, bien. Sí. Es muy cruel tu pregunta, ¿eh? Sí, ya sé, pero bueno, la dinámica viene así. Está bien, Por lo menos soñamos un poquito que estábamos en una playa. Vamos a la playa, vamos. Vamos a la playa, bien. Si yo empiezo a preguntar, cada uno va a contar una playa distinta, ¿sí? Y está perfecto y todos tenemos razón. Desde lo que cada uno pensó, es más difícil por ahí construir algo en común. Ahora, si yo les muestro la playa, la que yo me imaginé, porque para mí una playa tiene que tener una tabla de surf, desde ahí podemos partir y construir. Y es más fácil entendernos, ¿sí? Todos vemos la misma playa. Y ahora, Bruno, me dirás, mirá, yo quiero que haya un bote con un coco. Bárbaro, traemos y dibujamos un bote con un coco. Y alguien me dirá, yo quiero que saques
la tabla de surf, listo, y sacamos la tabla de surf. Y cambiamos el color del mar, y lo cambiamos. Y ahí nos vamos entre todos poniendo un poco de acuerdo, viendo siempre todos los mismos. Entonces, esto lo que nos lleva es a los beneficios de lo visual. Las herramientas visuales reducen la ambigüedad, mejoran la transparencia, mejoran la comunicación entre las partes y promueven situaciones win-win. Y favorece el trabajo colaborativo. Y esto nos lleva a la segunda parte, que es nuestro cerebro además piensa y asimila mucho mejor lo visual. Y para nosotros, abogados que trabajamos con normas, ley, y que son complejas y que son, no siempre son tan claras o transparentes ni para nuestros clientes y a veces ni siquiera para nosotros. Sistemas tributarios o regulatorios son complejos. Bien, poder bajarlo a cuestiones visuales y poder bajar esto a documentos visuales para nuestros clientes sin una gran inversión de tecnología, porque es simplemente darle una vuelta de rosca a lo que hacemos, ya genera un valor agregado a los servicios que prestamos. Acá les paso algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es derecho visual, ¿sí? Súper simple. Es la página web de nuestra consultora. Esto es la página de avisos legales. Vieron que siempre el aviso legal en los sitios web son un choclazo. Bueno, acá tenemos un simbolito, resaltamos el título, entonces el que no quiere leer todo, lee el título y ya está. Esto también es un reclamo, es derecho visual aplicado a un reclamo administrativo de obra pública. ¿Sí? Fácil. Teníamos el pliego, la cota, decía que las cotas del pliego de la agrimensura estaban todas de determinada altura, que tenían distintos puntos de cateo, y cada punto de cateo tenía una altura diferente. Y todas esas cotas había que llevarlo a una nueva cota, que era cota más o menos cero. Y ellos plantearon distintos tipos de cotas, que después cuando se hizo la agrimensura resultó que todas daban más bajo, casi todas daban más bajo. Lo que implicaba que había que poner más tierra, que es el relleno, y lo que implicaba que a la empresa le iba a costar más plata. Bueno, nadie se ponía de acuerdo, interminables reuniones entre ingenieros, administradores, 10 personas en reuniones, imagínense en funcionarios tratando de destrabar, hasta que dijimos, bueno, hacemos el reclamo administrativo y lo bajamos de esta manera para que nos entiendan. ¿Sí? Estos son términos y condiciones de un sitio web de una empresa brasilera, que también son visuales, y además son interactivos, porque si ustedes entran ahí a termoscoin.com.br, van a ver que tienen cierta interactividad. Estos son contratos visuales de la industria petrolera. Imagínense, súper sencillos. ¿Sí? Y este es un contrato de Shell. Shell, en lo que es venta y transporte internacional de lubricantes, pasó de este contrato tradicional a estos contratos visuales. Esto lo que permite, además de que, como les comentaba, es mucho más fácil la comunicación a las partes del contrato, además es mucho más sencillo y fácil para el que gestiona el contrato saber cuándo se disparan los riesgos. Y si además de eso nosotros como abogados podemos hacer protocolos de qué sucede, o sea, matrices de riesgos, y ante cada matriz de riesgo, cuando dispara un riesgo, qué acción hay que disparar la empresa o el que administra el contrato, qué acción tiene que disparar para prevenir o contravenir ese riesgo, estamos agregando muchísimo valor. Y eso por lo general es un trabajo que los abogados no solemos hacer. Hacemos el contrato y listo. Y bueno, acá un montón de ejemplos. Fíjense en esto, ¿sí? Los términos de pago, escrito, pero también bajado, y esto ya ni siquiera es un dibujo ni un gráfico, ¿sí? Bueno, es un gráfico, pero muy sencillo. Pero simplemente resaltar, poner algunos colores y materializarlo así, a quien tiene que administrar el contrato le favorece muchísimo. Todo esto, yo voy pasando
¿Ven? Acá hay otro tipo dividido entre el cliente y el proveedor, y cuáles son obligaciones de cada uno y cuáles son comunes. Un acuerdo de confidencialidad. Y esta es la pregunta, ¿no? Que ya la vamos, creo que la fui adelantando, si los contratos visuales pueden reducir la conflictividad. Y sí, hay una tendencia en afirmar que sí, y hay una tendencia, además, salió un artículo ahora, creo que de 2 meses, en Harvard Business Review, que habla de que las empresas cada vez más están planteando la necesidad de relaciones contractuales relacionales, perdón, valga la redundancia, ¿sí? Y la necesidad de los abogados de generar contratos relacionales, es decir, salir de ese esquema de suma cero en el cual para que mi cliente gane, el otro tiene que perder, y generar hitos y acciones en la cual para que uno gane tiene que ganar el otro. ¿Sí? Que básicamente es la esencia de toda relación comercial, que ganemos los dos, o todas las partes. Y nosotros los abogados a veces terminamos enrollando nosotros mismos demasiado las relaciones comerciales de nuestros clientes porque, está bien, es como nos formaron, ¿sí? Tratar de prever todas las posibles cosas que nos pueda hacer el otro y poner alguna cláusula para contradecirla. Bueno, empezar a generar contratos relacionales con hitos en donde si uno gana, gana el otro, lleva trabajo, lleva un esfuerzo enorme de creatividad nuestra, pero puede llegar a agregarle un montón de valor a nuestros clientes. Acá les dejo páginas donde tienen recursos para hacer contratos visuales y documentos visuales, y en todo caso después obviamente se los paso por chat. Agile, ¿qué es? Vamos a pasar a otra herramienta. ¿Qué es el Agile Project Management? Me hago un alto solo para comentarles esto. Preguntas que tengan, si quieren, las vamos tirando al chat y después las abordamos a terminar. Es una gestión de proyectos ágiles, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con esto? Bien, el proceso tradicional de gestión de proyectos es el modelo de cascada, ¿sí? Que es, agarro un proyecto enorme, ¿sí? Y trato de descomprimirlo, no descomprimirlo, sino de clasificarlo en distintas tareas y abordarlo todo de una. Abordarlo todo de una también lo que implica es que tengo que prever todo el presupuesto enorme para esto, que el presupuesto en las primeras etapas puede estar ok, pero para las segundas ni siquiera sé si voy a tener éxito, si el proyecto dura todo un año, imagínense en Argentina un proyecto de un año, ¿no? Entonces, el problema que tienen los proyectos en sistema cascada es que se vuelven enormes, densos y muy difíciles de abordar. El proceso ágil de gestión de proyectos lo que hace es descompone este proceso enorme en pequeñas actividades o tareas, ¿sí? Y asigna a cada tarea un responsable, objetivos concretos y en procesos que duran entre 2 semanas y 2 meses. ¿Sí? Se aborda y se baja a la práctica, con objetivos muy concretos y tareas específicas que hay que hacer para lograr X cantidad de resultados. ¿Sí? Entonces, no abordo todo el proyecto de entrada. Lo que hago es abordo este, y si este va bien, sigo con esto, y si este va bien, sigo con esto. Y así de a poco termino sin desgastar a los interesados en el proyecto y con capacidad de adaptarme a cada cambio que puede generar el cliente o que puede generar el entorno. Entonces somos más ágiles. Y esta es una herramienta que a mí me gusta mucho y que yo uso, que se llama Kanban. ¿Sí? Kanban lo que es una metodología que usa este tablero. Cosas para hacer, cosas que estamos haciendo y cosas que están hechas. ¿Sí? Es una herramienta simple de project management, pero efectiva. Es visual porque necesitamos siempre un tablero con post-it o con algo que nos marque quién tiene cada tarea y qué se está haciendo para llevarla adelante. Es fácil de establecer y usar, es súper adaptable al sector legal y además lo podemos utilizar en una variedad enorme de aplicaciones gratuitas. ¿Sí? Y acá voy a hacer
un alto y vamos a pasar. ¿Están viendo el cambio de pantalla? Sí, Nico, perfecto. Buenísimo. Bueno, miren, acá les muestro, esta es una herramienta que se llama Trello, que es gratuita, ¿sí? Y esto también tiene que ver con transformarnos digitalmente. No, Nico, no se ve Trello, perdón. Ah, ok. A ver. Lo otro que nos permite es que yo, desde el celular, en una reunión, puedo agarrar, entrar a la ficha, entro al archivo de Word que tengo, o al PDF, y si le pedí un reporte a algún colaborador mío y ahora teniendo la reunión y estoy a distancia, lo abrí y no necesito ni estar reuniéndome, ni estar eh, controlando, y se evitan los tiempos muertos. Porque este es lo otro maravilloso. Supongamos que soy el socio del estudio y nuestros colaboradores nos envían tienen distintos tipos de, no sé, contratos, demandas, contestaciones de demanda, lo que sea, que están esperando que nosotros podamos reunirnos con ellos y verlo. Bueno, quizás acá es más fácil. Yo lo tengo acá, lo abro, hago una visión rápida, veo qué puede estar bien, qué puede estar mal. Entonces, entro directamente y le hago comentarios, ¿sí? No sé, Juan, cambiar esto, modificar lo otro, ¿sí? Modificar, tener en cuenta, lo vemos en otro, lo vemos en 2 días. Listo, ya está. Y en WhatsApp, mirá que te mandé, hay una nueva tarjeta, ¿sí? Y podemos poner, no sé, columnas Juan, revisión Nicolás, y así, digo, ponemos una revisión Nicolás, y bueno, se borró. Y Ernista, las ponemos ahí, entonces constantemente lo que yo tire ahí me va a notificar, y así es al infinito. Esto, ahora lo que yo les voy a mostrar esto es un proceso de due diligence, todo bajado a un canvas. Sí, al canvas al canvas de Trello, perdón. ¿Sí? Facilísimo, bien, tenemos que hacer los NDA. Bárbaro. Bien, acá dice que está hecho, pongo la descripción. Supongamos que falta ver tal cosa. Entonces yo lo hice, falta revisar o incorporar X dato. Bien, listo. Y etiqueto a Nicolás Bonina y pongo el vencimiento y listo, ya está. ¿Qué podemos hacer con esto? No solo organizarnos y sistematizar nuestros procesos internos, sino que a la vez podemos ofrecer y agregar valor a nuestros clientes diciéndole, mira, nosotros siempre hicimos due diligence, bueno, ahora no solo hacemos la parte legal del due diligence, sino que nos involucramos en la gestión de ese due diligence. Nos involucramos en el resultado. Y ahí vamos cambiando que parece que falta. El colaborador ahí nos puede decir, falta que vos revises tal cosa, falta que me confirmen X dato. Se ven si hay algo que está trabado, por quién o por qué situación, cómo es trabarlo, y se pone un objetivo. Bueno, entonces para dentro de 4 días nos volvemos a reunir y ¿cuál va a ser el avance que vos pensás que vas a tener? ¿Voy a tener tal avance, voy a conseguir tal cosa, voy a tener el prototipo, el contrato o lo que sea? Perfecto, se anota y en 4 días nos juntamos y eso tiene que estar. Entonces eso también agiliza y empodera, como se llama, como se dice en cultura organizacional, al colaborador. No está esperando por ahí 4 días que nosotros le demos una respuesta. Y son reuniones que tienen que durar 25 minutos, no más. Son reuniones de trabajo con una agenda específica tenemos que ir al hueso directamente. Otra herramienta que me encanta, todas estas herramientas, como ven, además permiten sistematizar nuestros servicios, agregar un valor y no estamos haciendo ninguna inversión hasta ahora. ¿Sí? Esto es OKR, esto es una metodología y resultados claves.
básicamente la masificó Google y la usan Google, Facebook, todas las tecnológicas, ¿sí? Y lo que plantea es decir, bueno, ¿cuál es nuestra misión y visión? ¿Cuáles son nuestro objetivo anual global de la organización? Y después, ¿cuál es nuestro objetivo trimestral? A eso, ¿cuáles son los resultados claves que necesitamos? Hay que bajar todos resultados claves y después acciones claves para conseguir esos resultados, ¿sí? Y esto después, además, se ramifica por cada área. Cada área tiene que plantear cuáles son las acciones claves que tenemos que hacer para lograr el resultado clave de la organización. Esto se hace con Word. Lo que sí se necesita hacer para que este tipo de herramientas funcione es involucrar a todos nuestros colaboradores, siempre, ¿eh? Y con esta simple herramienta estamos planificando estratégicamente a nivel macro y a nivel operativo para nuestra organización, ¿eh? Y después hay otras dos que son más complejas, que son Six Sigma y Lean, que nos sirven para reducir desperdicios o ineficiencias dentro de nuestros servicios o procesos, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta por ahí del tiempo que se pierde en determinados procesos internos nuestros y lo ineficiente que somos por no sé, por ejemplo, no aplicar un Trello. Es algo tan sencillo como que desde que tengo Trello, yo puedo estar en cualquier lugar, en cualquier reunión, no necesito siquiera reunirme con mis colaboradores porque yo sé que todo el trabajo está ahí. Y entonces entro y si tengo una reunión, entro al Trello, veo lo que me dijeron 2 minutos antes, si tengo alguna duda llamo, hago la pregunta específica y me puedo reunir tranquilo. Y los colaboradores también pueden trabajar tranquilos y con mayor libertad. Y bien, la última herramienta, a ver cómo vamos de tiempo. Lo vamos a pasar lo más rápido posible, es Legal Operations. Legal Operations es una disciplina, una función que está dando vueltas ya después de la crisis 2008, las empresas sí o sí tuvieron reducción de costos, que tuvieron que volverse más eficientes, y los departamentos legales también. Y nace, pero en los últimos años empezó a tener una relevancia cada vez más fuerte, ¿sí? Legal Operation básicamente es una función multidisciplinaria que administra, gestiona y optimiza el área legal con el fin de lograr eficiencia y eficacia, ¿sí? Tiene que identificar las necesidades del negocio, de la empresa o de la organización y traducirlas en un modelo operacional o operativo que permita al área legal proteger y hacer crecer el negocio. Cuando hablamos de Legal Operation, por lo general hablamos de departamentos legales internos, ¿sí? De empresas. Pero lo cierto es que como está muy relacionado con el project management, también sirve para estudios jurídicos o para cualquier tipo de organización legal. Básicamente, una función, un encargado de Legal Operations necesita tener visión de negocio, ¿sí? ¿Y en qué se encarga una área de Legal Operations? Bien, administra, gestiona y da soporte al área legal con el fin de lograr eficiencia y eficacia, gestiona el conocimiento y el talento, implementa procesos y circuitos internos, garantiza la eficiencia del área legal, implementa y supervisa el uso de tecnologías y genera y supervisa los indicadores de eficiencia y eficacia, ¿sí? Si a eso le generamos el control de asignación de tareas y el control del presupuesto, ya hablamos de la fijación y el control del presupuesto, hablamos de Project Management. Esa es la diferencia entre las dos disciplinas. Es un resumen, hay distintos modelos de funciones y de competencias que tiene a cargo un área de Legal Operations. Esta es la que hizo Bucerius Law School y el Boston Consulting Group, que es la gestión del riesgo, la gestión tecnológica, la gestión del conocimiento, la gestión de proveedores y la gestión financiera. ¿Y cómo lo logra? A través de la colaboración multidisciplinaria. Significa que los grupos o equipos de Legal Operations necesitan tener no solo abogados, sino científicos de datos, o gente que sepa programar, o abogados que sepan programar, diseñadores. Tiene que ser multidisciplinario para poder lograr una buena colaboración y tiene que poder colaborar con las distintas áreas externas de la empresa o de la organización.
Lo logra a través de tecnología, incorporando tecnología, estandarizando procesos, con datos, con data analytics y con planificación estratégica. Y el impacto del Legal Operation es mayor calidad de trabajo, recursos más eficientes, mejorar la rentabilidad de la organización, mayor ahorro de tiempo, mejorar los perfiles de riesgo laboral, riesgo legal y mayores tasas de retención de talento. Eso es algo que las empresas siempre se quejan de los estudios jurídicos, o por lo menos es algo que yo he escuchado mucho, la queja de la rotación de talento. Hay dos asociaciones pioneras que manejan distintos modelos de competencia. Cuando hablamos de modelo de competencia es de qué debería encargarse un área de Legal Operations. Una es el Corporate Legal Operations Consortium, o CLOC, que es la más conocida, y el otro es el ACC, la Association of Corporate Counsel, que también tiene su propio modelo. Son muy similares. Como un desprendimiento de lo que es Legal Operations, pero que también aplica a todas las organizaciones legales, cuáles son las áreas claves de transformación y cómo bajar un poco a la práctica todo esto. Bien, las áreas claves son los datos, los procesos, la tecnología y la cultura. ¿Sí? Cualquier proceso de transformación que hagamos necesitamos centrarnos en estas 4 áreas y sobre todo en la cultura de la organización. No hay ningún cambio que podamos lograr si no involucramos al management, digamos al top, y si no involucramos y cohesionamos al resto de nuestros colaboradores. Entonces tiene que haber sí una integración top-bottom, bottom-top, si no, no, es imposible. Vamos a traer los mejores sistemas de software, la última tecnología, gastar fortuna en inversión, igualmente no lo vamos a usar o no lo vamos a usar a su máxima potencialidad. ¿Cuál es el objetivo de este enfoque? El objetivo del enfoque de datos, procesos, tecnología y cultura es implementar un modelo operativo de nuestra organización que esté orientada a datos. Para eso vamos a tener que definir indicadores claves, ¿sí? Con procesos estandarizados y automatizados, que estén potenciados por la tecnología y que sí o sí estén impulsados por nuestros colaboradores. Y todo esto para optimizar el proceso de toma de decisión, la eficacia y la eficiencia de nuestra organización. Para eso, para eso sirve cualquier proceso de transformación digital, ¿sí? Para mejorar el proceso de toma de decisiones, para hacerlo más óptimo. Siempre tenemos procesos y siempre tenemos un proceso de toma de decisión que determina cómo planificamos. Lo sepamos o no lo sepamos, ¿sí? Podemos tener un proceso eficiente o ineficiente, pero el proceso está. Entonces, es súper importante identificarlo y poder medirlo a través de datos. Y acá hay un pequeño protocolo, si quieren, de cómo hacer esto o bajarlo a la práctica. ¿Sí? Primero tenemos que identificar nuestros procesos, que como les digo, están. Hay que buscarlos, pero están. Por ahí no están estandarizados o por ahí ni siquiera sabemos que están. Pero el proceso aún para imprimir una demanda, si tenemos la impresora a 3 oficinas de distancia, es un proceso. Tengo que mandar print y me tengo que parar e ir a buscarla. Y si hago 15 demandas o imprimo 15 documentos por día, me paré 15 veces y caminé esa cantidad de pasos las 15 veces. Digo, el proceso está aunque no lo sepamos. Una vez que lo identificamos, tenemos que empezar a obtener datos. Y de vuelta, recuerden esto, para esto necesitamos definir qué datos vamos a obtener. Con los datos vamos a poder saber qué necesitamos optimizar. Y una vez que definamos qué queremos optimizar, vamos a poder analizar e planificar qué tecnología incorporar o cómo incorporar la tecnología. ¿Sí? Después de esto vamos a poder estandarizar y automatizar nuestros procesos y tareas, y a la vez
vamos a poder, como les dije, empoderar. Y cuando hablamos de empoderar, ¿qué es? Es establecer protocolos y niveles de tomas de decisión. En una charla con Rodolfo Christoffersen, que es el Head de Legal Operations de Mercado Libre, él comentaba que lo que ellos han hecho es, como se dieron cuenta, invertían un montón de abogados y de tiempo en hacer y revisar contratos comerciales de poco valor agregado. Entonces ellos estandarizaron esos contratos, hicieron plantillas con los contratos y establecieron protocolos de cuándo aplicar esos contratos, depende qué caso, qué supuesto de hecho, poder aplicar tal o cual cláusula, y niveles de decisión por precio. Entonces, hasta tal monto, los contratos los puede directamente negociar, generar y mandar a firmar el área comercial. Entonces, se volvió mucho más eficiente el área legal porque dejó de ser un cuello de botella. La parte comercial ahora tiene todos los protocolos súper claros de cómo aplicar los contratos, cómo generarlos, cuándo aplicar tal o cual cláusula. Y se empoderó a toda la organización, porque hay abogados liberados y menos tiempo en abogados que sirve para ser más eficientes en actividades que generen valor, y a la vez el área comercial puede generar y celebrar los contratos de manera mucho más rápida. Y el área legal no es un cuello de botella. Esto que es la experiencia de Mercado Libre, lo podemos hacer con cualquier tipo de organización legal, en nuestro estudio jurídico para clientes, y también agrega valor a nuestra propuesta de servicios o de soluciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de empoderar es cuando estandarizamos y automatizamos los procesos y generamos los protocolos de cómo aplicarlos y generamos niveles de decisión, la toma de decisiones se vuelve más fluida y a la vez liberamos al management de lo que es el micromanagement, que impide muchas veces el crecimiento de la organización. Una vez que estandarizamos y automatizamos, hay que implementarlo, y para eso vamos a necesitar una buena gestión del cambio, y esto lo recalco, no hay cambio posible si no involucramos al management de la organización y a los colaboradores de la organización, y desarrollar la cultura de nuestra organización. Y esto también se hace fijando nuestra misión, nuestros valores, nuestro propósito, ¿sí? Es muy importante, hay un libro de Simon Sinek que es empezar por nuestro porqué, y es ¿por qué hacemos tal cosa? ¿Sí? Bien, nuestro propósito es fundamental para hoy los equipos de trabajo más exitosos, y sobre todo las empresas tecnológicas. Los colaboradores de esas empresas terminan de hacer posible el propósito de la empresa porque se involucran y porque sienten que en el propósito de la empresa también hay un propósito individual, ¿sí? Entonces, por eso es importante que estos procesos de gestión de cambio involucremos a los colaboradores. Y una vez que implementamos la tecnología, el cambio, la estandarización, vamos a tener que testear de vuelta los procesos y tareas, vamos a volver a obtener datos, vamos a ver si hay que reajustar o optimizar algo más, vamos a volver a analizar cómo incorporamos tecnología, vamos a estandarizar o automatizar nuevamente los procesos, vamos a implementarlos, y esto es un proceso ágil, iterativo, ¿sí?, de mejora continua de nuestros procesos internos. Por lo general, nosotros pensamos que los procesos son así. Por lo general, los procesos son así, bastante más complejos, y así debieran ser. Entonces, siempre hay capacidad para mejorar nuestros procesos y optimizarlos. Esto es importante. ¿Por qué hago tanto hincapié en concentrarnos en los procesos y en los datos? Hay dos reglas, según Bill Gates, de la incorporación de tecnología para automatizar procesos, y es que cuando incorporamos tecnología para automatizar procesos a una operación eficiente, vamos a obtener mayor eficiencia.
Pero la segunda regla es que si incorporamos tecnología para automatizar una operación que ya era ineficiente de entrada, lo único que vamos a lograr es incrementar la ineficiencia. Entonces, es muy importante identificar nuestro proceso, generar datos, y a partir de ahí evaluar qué hay que optimizar. Y acá voy a la sección de los datos, ¿sí? Aquello que no se mide no se puede gestionar, y más precisamente, lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, vamos a una pequeña introducción de KPIs, indicadores claves de rendimiento. Y acá hay tres ejemplos. Esto igual, este cuadro está en un artículo que también después, si quieren, les paso el link. Si un estudio jurídico quisiera ser más centrado en el cliente, objetivo estratégico, el objetivo operativo, uno de los objetivos operativos serían, bien, vamos a prevenir y mitigar riesgos de nuestros clientes, ¿sí? ¿En dónde? En, no sé, en los casos que tengan. Entonces, ¿qué deberíamos empezar a medir para obtener datos y ver después cómo automatizar o cómo mejorar los procesos? Bien, lo primero que deberíamos empezar a medir es qué cantidad de casos tenemos por mes o por trimestre, por ejemplo, ¿sí? Y previamente además definir qué es caso para nosotros. ¿Qué tipos de casos tenemos? Chequear si hay estacionalidad, por ejemplo, en la industria de la construcción, si nosotros en el sur, si en hay una época que es de veda, en lo que es obra pública, que es el invierno, para las obras viales no se puede construir porque las capas asfálticas no toman. Entonces, bien, más o menos para marzo, abril, se empiezan a generar casos de reducción de personal en lo que es obra. ¿Por qué? Porque entramos en veda. Entonces ahí hay una estacionalidad. Y esto también hay que entrarlos en los cálculos. Después podemos medir cuántas mediaciones y ciclos tenemos por mes, cuál es el promedio económico de los arreglos, cuál es la cantidad de arreglos, cuál es el ratio. Y entonces todos estos indicadores nos van a empezar a dar datos, ¿sí? Y estos datos que vamos a tener acá nos van a permitir ver qué necesitamos optimizar y cómo podemos brindar mejores servicios, qué podemos automatizar o estandarizar, ¿sí? Lo mismo si somos un departamento in-house o un tribunal, ¿sí? Siempre hay que bajar un objetivo estratégico, un objetivo operativo. Cada objetivo operativo puede ser un objetivo operativo por área o por departamento. Y después, ¿qué KPI o qué indicador clave vamos a utilizar o cuáles? ¿Sí? Entonces, acá ven que si es un departamento in-house y lo que queremos es automatizar tareas que no agregan valor, bien, también vamos con el caso del Mercado Libre, ¿sí? Vamos a ver cuántos contratos confeccionamos por mes, qué tipo de contratos, cuáles agregan valor, cuáles no, qué cantidad de tiempo demora legales en confeccionar estos contratos. Qué cantidad de proveedores tenemos y cuánto gastamos en proveedores, por ejemplo, ¿sí? Establecer KPI para nuestros proveedores. Si somos un tribunal, ¿qué cantidad de sentencias emitimos por mes o por trimestre y por tipo de causa? ¿Cuánto demora cada tipo de causa? ¿Por qué? Esto es infinito también, ¿sí? Depende y es totalmente adaptable a cualquier organización. Y sobre todo, los KPI tienen que seguir nuestros objetivos estratégicos y operativos. Y Richard Susskind, que ya lo mencioné, habla de 5 etapas de la evolución de los servicios legales, y uno es el artesanal. Acá estamos nosotros hoy con servicios artesanales, son servicios de 1 a 1. Después tenemos los servicios estandarizados, que son servicios de 1 a muchos. Hoy estamos acá, ya con algunos casos acá. Después pasamos a servicios sistematizados y finalmente pasamos a servicios automatizados o empaquetados, ¿sí? Cuando llegamos acá, es que hacemos dinero mientras dormimos. Un caso es las empresas de software, por ejemplo, no sé, LexDoctor, LegalOne, ¿sí? Con un servicio o con un software brindan servicio a muchos y de manera automática, ¿no? Y con un empaquetado, un servicio empaquetado, entonces, o un producto empaquetado. No necesitan estar un abogado artesanalmente de 1 a 1 para generar ingresos.
¿Sí? Esto también hace a lo que se llama el proceso de comoditización y de transformación digital de nuestra profesión. Y acá va la pregunta que la dejo picando. En un mundo en donde todas las industrias y todas las profesiones tienden a automatizarse, e industrializarse, nosotros los abogados todavía tenemos una profesión que básicamente es artesanal, más estandarizada o menos estandarizada, pero brindamos servicios artesanales, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué nuestro cliente, externo, interno, no importa, por qué nuestro cliente va a seguir pagando un servicio artesanal, que por lo general también es más caro, cuando el mundo tiende a estar automatizado? Esa creo que es la pregunta que tenemos que hacernos. Y de acuerdo a cómo respondamos nosotros mismos esa pregunta, haremos o empezaremos a implementar los cambios que creamos necesarios para lograr abarcar la respuesta que nosotros obtengamos. ¿Eh? Este es el Everest, tiene 8.848 metros sobre el nivel del mar, y se los muestro por esto, ¿no? Porque me gustan las montañas, porque en todo lo que es transformación digital, ¿sí? Si como cualquier ser humano que quiere empezar el montañismo, no empiecen a escalar el Everest. Mi sugerencia es arranquen con procesos cortos, como el que les mostré, de tratar de testear algún proceso, alguna tarea, tratar de obtener definir algún KPI, obtener algún dato y aplicar alguna herramienta. Entonces, si queremos sistematizar o automatizar algo, bajemos Trello, por ejemplo, lo compartimos entre nuestros colaboradores y hacemos un testeo de un proceso que sea de entre 2 semanas y 4, de 2 semanas y 2 meses, no más. Estos son los procesos ágiles. Tenemos que establecer tareas y actividades así de cortas, obtener datos y decidir. ¿Sí? Usen, mi sugerencia es un montón de aplicaciones gratuitas que están por la web y que nos permiten empezar a testear e incorporar tecnologías sin grandes inversiones. Empiecen por escalar en Cierra la Ventana y no empiecen por el Everest. Y otro consejo de cómo incorporar la transformación digital es, hay tres estrategias básicamente. Una es la incorporación, es decir, incorporar abogados con perfiles en gestión de proyectos y en tecnología para liderar la transformación dentro de nuestra organización. Otra es la tercerización, contratar un consultor en gestión de proyectos y en Legal Tech para liderar la transformación. Y el otro, que sí o sí, no importa cuál de estas dos, si elegimos alguna de estas dos, pero siempre la recomiendo, es promover. Tomar abogados internos, que hay en todas nuestras organizaciones, hay abogados jóvenes que saben programar, que saben de diseño, que saben de gestión de proyectos, que hacen un montón de cursos, y muchas veces ni siquiera se animan a decirlo, y decirles, ok, mira, queremos automatizar o por lo menos estandarizar o sistematizar nuestro proceso nuestra función cuando hay un proceso de due diligence, o cómo llevamos los juicios, no sé, daños y perjuicios. Te doy Trello o te doy algún software de gestión de proyectos que sea gratuito, juntate con 2 o 3 de nuestra organización y hagan un testeo con X cantidad de casos por un mes. ¿Sí? Y en un mes nos volvemos a reunir. Muchas veces los socios o el managing partner, la verdad que se le complica y obviamente estar en el seguimiento de estos temas. Entonces, bien, promovamos a alguien internamente y que ellos también desde adentro lideren esa transformación. Y eso es muy importante por esto. La cultura se acomoda a la estrategia para el desayuno. Así que podemos tener la mejor estrategia, las mejores herramientas tecnológicas, pero si no involucramos a la gente y hacemos una buena gestión del cambio, no va a servir o no va a llegar a buen puerto. Y finalmente, este es Armani Smathers, escribió un artículo que se llama el abogado en forma de T, que básicamente es una plataforma, como es una plantilla de lo que vamos a necesitar, las habilidades que vamos a necesitar los abogados
para afrontar los desafíos que nos esperan, y es no solo tener experiencia y expertise en nuestro campo de actuación, sino además tener conocimientos de gestión de proyectos, conocimientos de tecnología, programación, de procesos, de analítica. Poder tener todo esto habla de habilidades de comunicación, habilidades comerciales, visión de negocio, habilidades para innovar, design thinking, legal design, mucha empatía para poder tener manejo de grupos de personas, ¿sí? Y finalmente, no nos volvamos muchas veces locos, la innovación siempre las hacemos las personas. Por eso lo importante es no perder el foco. Innovar es un mindset, es una actitud, y más allá de la tecnología y herramientas, innovar siempre, al fin y al cabo, es en ver qué necesita el cliente y en el valor que le agregamos y cómo lo agregamos. Acá les dejo algunas herramientas gratuitas que ustedes pueden usar, bueno, para pasar toda nuestra actuación o profesión o actividad a cloud. Tenemos Google Cloud y Microsoft 365. Tienen Google Cloud, creo que son entre 4 o 5 dólares por mes a 12 dólares por mes, algo así. Tenemos para gestión de proyectos Trello, que es la que les mostré, es la que uso yo, es gratuita. Monday tiene un fee después mensual, y Asana creo que es gratuita también, está muy buena. Bueno, comunicación, creo que esto ya lo conocemos todos. WhatsApp, Slack, que es un WhatsApp mejorado para poder trabajar con canales, por ejemplo, no sé, el departamento de civil, un canal, el departamento de comercial, otro canal, o de... Podamos dividirlo por los tipos de canales que sean, y después tener un espacio de trabajo de todo el estudio, de toda la empresa, de lo que sea. Firma electrónica, esto también es importante, por ahí empezar a brindar este servicio, porque es algo que puede, en estos tiempos de pandemia, generar un valor agregado. Ahí tenemos DocuSign, Signatura y SafeStamper. CRM, que es el Customer Relationship Manager. Ahí podemos tener todo un tablero para manejar todas nuestras relaciones con nuestros clientes. Soho tiene una versión gratuita, Salesforce no, HubSpot también tiene una versión gratuita, y Beatrix, la verdad que no sé. MailChimp, que es para generar el contacto por mail, newsletters, tiene una versión gratuita, creo que hasta 2000 contactos. Importante también cuando hablamos del derecho visual, ¿no? Los newsletters visuales que sirven para poder, como es uno de nuestros canales de comunicación con los clientes, poder hacerlo de una manera agradable para ellos, ¿no? Y después trabajo colaborativo y visual, Canva, Mural, Miro. De hecho, ahora se los voy a mostrar. Esta presentación está hecha en Canva, y directamente la estoy pasando desde internet. Ni siquiera la bajé a la computadora para estar totalmente en la nube. Y bueno, estas son mis redes sociales. Los invito a que me escriban. Siempre cualquier duda, en el marco de mis actividades y del tiempo, trato de responder lo más rápido posible, y me encantan estos temas y poder colaborar. Así que la charla la seguimos por ahí después, si al que le interese. Y muchas gracias.